Gloria a Dios. Bendito el Rey que vive y reina por los siglos de los siglos. Aleluya, aleluya. Bendito Dios, te amamos, Padre Celestial. Te adoramos, Dios del cielo, a ti toda gloria, toda exaltación y toda honra. En esta hora, mi Señor, te bendecimos una vez más. Damos gracias, Señor, damos gracias, mi Dios, damos gracias, mi Rey Todopoderoso, porque tú, oh Jehová del cielo, aleluya, permite que estemos aquí, mi Dios, en esta hora. Damos gracias, Señor, una vez más por estas palabras de vida. Damos gracias, Señor, aleluya, por aquellas personas que en este momento están del otro lado de las cámaras, están mirando, aleluya, lo que vamos a tener en esta hora. Damos gracias por la vida de aquellas personas que se conectan, que nos apoyan, que dicen presente en este programa Palabras de Vida. En esta noche, mis amados hermanos, mis amados amigos que siempre están presentes, tenemos un tema un poco diferente. Es un tema, una designación, como podamos decir, una asignación. Y vamos a tratar un tema que pocas personas le gustan tratar. Es el tema de lo que es la justicia social y la iglesia. ¿Qué significa la justicia social? ¿Cómo ve la Biblia cuando se refiere al tema de la justicia social? En esta noche, para comenzar o para tratar este tema, vamos a tener la palabra leída en el libro de San Mateo, capítulo 25, del 35 en adelante. Vamos a ver qué nos dice la palabra del Señor al respecto, porque pocos tratan este tema. Mientras yo analizaba, yo decía, Señor, ¿y por qué no se habla de este tema? No sé si es que hay miedo, no sé si es que la iglesia no se quiere involucrar en este tema, porque es un tema donde se habla de lo social, de lo político. Es un tema donde se habla de lo que es las riquezas, los bienes sociales, y pocas personas hablan al respecto. Vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios respecto a este tema, y vamos a ver el libro de San Mateo, capítulo 25, desde su verso 35 en adelante, y la palabra de Dios se lee en el nombre de Jesús. Dice así: porque tuve hambre, y me disteis de comer, tuve sed, y me disteis de beber, fui forastero, y me recogisteis, estuve desnudo, y me cubristeis, enfermo, me visitasteis, en la cárcel, y vinisteis a mí. Entonces los justos le respondieron diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo, que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, y a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces ellos les responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces les responderá diciendo: de cierto os digo, que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hiciste. E irán esto al castigo eterno, y los justos a la vida eterna. Acabamos de leer la palabra y vemos en el verso 40 que es una promesa. Y dice: respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo, que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí también lo hiciste. Vamos a comenzar, mis amados hermanos, mis amados amigos, vamos a ver qué nos dice a nosotros el significado de justicia.
Cuando nosotros hablamos de justicia, en hebreo dice que la palabra justicia es tzedek, que significa correcto, rectitud, justicia y también significa equidad. Gloria a Dios. Antes de emitir nuestra opinión cristiana sobre la justicia social, necesitamos ver primero lo que es la justicia en sí en el ámbito social del mundo secular. Según la justicia social, es un concepto tan políticamente cargado que no puede estar desvinculado de su contexto actual. Muchas veces es usada como un grito de guerra para muchos. Muchos seguidores de izquierda toman este tema y se apropian de este tema para ello gritar, para ello hacer sentir de que están necesitados de que se tomen en cuenta. No solamente a las personas de izquierda que pertenecen a un grupo social, sino también para que tomen en cuenta a las personas que están siendo atropelladas. Porque no es un secreto para nadie que en nuestra sociedad ahora mismo tenemos prácticamente dos clases sociales. Está la clase rica, apoderada, y está la clase pobre. O sea que dentro de poco, como dicen algunos, la clase media va a desaparecer. También es el concepto que algunos usan para describir el movimiento dirigido hacia un mundo socialmente justo. Está basada en los conceptos de los derechos humanos de igualdad, que implica un mayor nivel de igualitarismo económico a través de los impuestos progresivos, redistribución de ingresos y también de propiedad. Cuando hablamos de redistribución, podemos decir que es repartir de manera distinta de cómo se estaba distribuyendo. Es injusto cuando a nosotros se nos pone algo en la mano, que entendemos que tenemos que ser justos y equitativos, a todos dar una parte igual, que tengamos que recortar lo que tenemos que darle a algún hermano o a alguien que se nos ha cargado para que estemos al lado de esa persona, y es injusto que los recortemos y que otro tenga más y que otro tenga menos. Es igual cuando partimos una torta y entendemos que a todos nos toca un pedazo igual, o un pedazo de pizza, para ponerle un ejemplo práctico. Entonces, cuando nosotros entendemos que no es justo, lo justo es redistribuir en parte igual, porque vimos que en esa parte no hubo equidad. Para el uso adecuado de este concepto podemos usar como clave la palabra igualitarismo, y esto es basado en lo que es la doctrina política. Este concepto promueve la idea de que todos tenemos igual derecho, tanto político, social, económico y civil. En lo económico se busca eliminar las barreras de desigualdad por medio de la redistribución de riquezas. Un ejemplo, que no es justo que una sola persona cree su propio monopolio cuando hay otras personas que no logran avanzar. Una motivación de Karl Marx cuando escribió de manifiesto a su Partido Comunista, que considera que fue a raíz de que los ricos se hacían más ricos a costa de la explotación de los pobres. Y ya viendo algunas pinceladas de lo que podemos hablar de lo que es la justicia social y la iglesia, ya vimos lo que es la parte social, la parte humana. Pero ¿qué buscamos nosotros cuando hablamos de justicia social? ¿Por qué estamos hablando de justicia social? Es un tema que casi no se toca. Quizás es un tema que se ve un poco político, o un tema que se ve muy humano, no se ve muy espiritual. Y déjeme decirle que este tema el cristiano tiene que tomarlo. ¿Sabe por qué? Porque es el deber del cristiano tratar a su hermano, tratar a la persona que le queda a su alrededor de manera equitativa. Y no solamente que se nos dice a nosotros en la Biblia, sino más bien que Dios dejó en su palabra plasmado en algunos lugares de la palabra. Vamos a ver en Deuteronomio 32:4, donde vemos que Dios habla de la justicia. O sea, que Dios viene hablando a su pueblo, no solamente en la actualidad. Dios viene hablando a un pueblo desde el Antiguo Testamento. Y en el libro de Deuteronomio 32:4 dice que todos sus caminos son rectos, su obra es perfecta, Él es justo y Él es recto.
O sea que nosotros como sus hijos, como sus embajadores, como las personas que entendemos que tenemos la verdad, que promovemos, bendito Dios, el reino de Dios aquí en la tierra, nosotros se nos toca o es parte de nosotros que nosotros seamos rectos, que practiquemos la justicia, que no seamos como aquellos injustos, sino más bien que seamos justos. La Biblia apoya la noción de la justicia social cuando se muestra el interés y el cuidado por la situación de los pobres y de los afligidos. Nosotros podemos ver en el libro de Deuteronomio 10:18 que Dios dice que hace justicia al huérfano. Bendito Dios, dando pan y dando vestido. Dios nos dice a nosotros que nosotros seamos justos, que cuando veamos una persona necesitada, que no tenga pan, que no tenga ropa, que no tenga abrigo, que no seamos injustos, porque Él a nosotros nos ha dado, Él a nosotros nos ha provisto de antemano y nos ha multiplicado lo que Él nos ha dado a nosotros. Y Él nos habla en su palabra que nosotros como sus hijos, nosotros tenemos, como ya les dije, que promover la justicia divina aquí en la tierra. También vemos en el mismo libro de Deuteronomio, capítulo 24, verso 17, dice que no torcerás el derecho del extranjero, de la viuda y del huérfano. En este tiempo se ha estado dando en múltiples ocasiones lo que es el quitar el derecho a esa persona. Muchas veces nos vemos con un extranjero que no es dominicano, es de otra nacionalidad y abusamos de ello. De igual nos vemos nosotros como dominicanos en otro lugar y también abusan de nosotros. Eso no es lo que Dios quiere. Dios quiere que seamos justos, que no seamos injustos, que no le quitemos el derecho al extranjero. Que el hecho de que tenga otra nacionalidad no significa que nosotros tengamos que abusar de esa persona, de ese extranjero, que sea viudo, que sea huérfano. Tratémoslo, pongamos en el lugar de él. Porque ya cuando se habla de la viuda, se habla de una persona que no tiene quien la cubra, no tiene quien le supla las necesidades. Muchas veces se quedan solos. A veces ni siquiera los hijos le ponen atención a su padre, a la viuda específicamente. El otro día me tocó tocar el tema y nosotros vimos que en el Hecho de los Apóstoles, las personas venían por la palabra, pero también venían por el pan. Y eso provocó que haya una multiplicación masiva de una manera exorbitante cuando las personas se convertían y venían a los pies del Señor. Y una de las cosas que ellos vieron es que había tanta gente que muchos descuidaron lo que es la administración de la palabra para el servicio, para darle el pan a la viuda, porque eso se quedó plasmado y el pueblo de Israel es algo que tenía en cuenta, que nunca dejaron de hacer. Entonces, al ver que había tanta gente, que las viudas, eran muchas, los huérfanos, ¿qué hicieron ellos? Asignaron personas para que dieran pan y para que atendieran a esas personas, y los apóstoles se dedicaron a la administración de la palabra porque no podían desatender lo que el legado, la asignación que Dios le había dejado a ellos. Y era la administración de la palabra, porque la palabra es que transforma. Y si ellos no escuchaban palabra, lamentablemente no podían ser transformados, no podían ser cambiados. También podemos ver en el libro de Deuteronomio, capítulo 27, verso 19. Dios en su palabra se va más allá. Dios le llama maldito el que pervirtiere el derecho del extranjero, la viuda y del huérfano. Y al final dice que todo el pueblo diga amén. Dios le llama maldito. Yo decía, pero ¿y por qué Dios le llama maldito? Cuando usted no hace, cuando usted tuerce el derecho, cuando usted no se identifica con ese tipo de personas, lamentablemente usted no tiene misericordia, usted no tiene amor, usted no está siendo un embajador, usted no está haciendo lo que Dios a usted le mandó hacer. Usted tiene que identificarse con la persona que necesita. Hasta un vaso de agua que le pidan, mis hermanos, nosotros tenemos que identificarnos. Muchas veces nos llevamos y nos creemos muy espirituales. Hacemos ayuno de 40 días, de un día. Pero cuando nos vemos enfrente de la verdad, se va el ayuno. ¿Por qué se va el ayuno? Porque no somos dignos ni siquiera de brindar un vaso de agua. No somos dignos ni siquiera de darle a alguien que necesita una ropa, un calzado, teniendo nosotros mucho. A veces que se dañan porque no nos los ponemos, y a eso es lo que Dios habla de justicia, de equidad. Y a menudo
Dios hace referencia sobre los huérfanos y las viudas y también de los extranjeros, porque Él reconoce y dice que son personas que no se valen por sí mismos. Jesús habló, como ya leímos, en Mateo 25. En el 25:40 también habló de esos pequeñitos. Cuando le llama pequeñitos son las personas que no pueden valerse por sí mismas. En Santiago 1:27 también podemos ver que por la justicia social queremos decir que la sociedad tiene la obligación moral de cuidar de aquellos desafortunados. Y eso es correcto. Socialmente, dice aquí en Santiago 1:27, que la sociedad tiene una obligación moral. Nosotros como ente social obligatoriamente tenemos que identificarnos con esa persona que son menos afortunados que nosotros. Tenemos una desigualdad social, muchos no han estudiado, muchos no tienen la oportunidad porque viven en el campo, viven en la loma y porque no tienen esa ayuda, esos recursos necesarios, por eso ellos no pueden llegar. Y eso no significa que no sean humanos como nosotros. Nosotros sí, los que hemos tenido la oportunidad de avanzar un poco, nos identificamos con aquella persona. Y a Dios le agrada eso, mis hermanos. A Dios le agrada eso. Dice que Él nos dejó disposiciones en el Antiguo Testamento, como ya leímos en el libro de Deuteronomio, para que nosotros cuidemos a personas que son marginadas en la sociedad. También dice, la noción cristiana de la justicia social es diferente a la contemporánea. A pesar del cristiano ser exhortado a ayudar a los necesitados, también hay un mandato bíblico en Mateo 22:39. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. O sea que nosotros vemos en el libro de Deuteronomio, Dios nos exhorta a nosotros que nos identifiquemos, pero también hay un mandato. El más grande de los mandamientos es que nosotros tenemos que amar a nuestro Dios, ¿verdad? Con toda nuestra alma, con nuestra mente, con nuestro corazón. En todo, con todo, nosotros tenemos que amar a Dios. Pero también hay un mandamiento y es que dice que nosotros tenemos que amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Cuando nosotros amamos a nuestro prójimo como nosotros mismos, nosotros nos identificamos. ¿Por qué? Porque si el prójimo necesita algo, nosotros decimos, quizás también mañana yo pueda necesitarlo. Y el deber de nosotros es ayudar, identificarnos con esa gente. O sea que la Biblia en ningún momento habla de que nosotros no seamos gente que promovamos la justicia social. Bendito Dios. Y para concluir el tema, hay una tensión entre lo que es la perspectiva centrada en Dios y la justicia social. ¿Qué nosotros podemos ver, mis amados hermanos, mis amados amigos que están escuchando palabras de vida, que están mirando, que se están identificando con este programa? Y es que hay una diferencia en lo que es la justicia social y también lo que nos habla la Biblia. Hay una perspectiva muy diferente. Y dice que hay un enfoque centrado en el hombre para la justicia social. ¿Cuál es la diferencia de la justicia social y la justicia de la iglesia? De que el hombre ve al gobierno como un papel salvador, trayendo una utopía a través de los políticos y de los gobiernos o los políticos gubernamentales. O sea que el hombre natural confía más en el gobierno que en la justicia divina. El hombre natural está mirando a un político, está mirando a un presidente, está mirando el gobierno como una salida. Está mirando, se está identificando en esta área, o sea, con un gobierno y lo ve como si fuera un salvador. Cuando yo leía este material, cuando estudiaba acerca de lo que es la justicia social, venía a mi mente ciertos recuerdos que yo he vivido. Y es que he visto cómo los pobres van a las puertas de muchos políticos. Ellos entienden que el político es su salida, que esta persona le puede ayudar, que esta es la única esperanza que tiene, aunque sea con 100 pesos, con 200 pesos, con lo que le puede ayudar, hasta con una funda. Y yo siempre le decía, wow, no está mal,
Pero nosotros perdemos el tiempo porque nosotros vemos un político, vemos al gobierno como una salida. Mientras que la salida a todos nuestros problemas se llama Jesucristo. Y no nos enfocamos en buscar esa salida. ¿Por qué? Porque en Jesucristo, nosotros cuando estamos en Él tenemos un pensamiento diferente. Y venían a mí todos esos pensamientos. Y yo decía, Dios mío, ¿por qué la persona busca y ponen una esperanza en otra persona como nosotros? El otro día yo decía que cuando nosotros depositamos esa confianza en un hombre, dice la palabra que maldito el hombre que confía en otro hombre, porque cuando esa persona muere, sus pensamientos perecen juntamente con él. Muchas veces nos dan una promesa, muchas veces nos prometen salir de ese problema. Y no se puede cumplir porque es que no se puede hacerlo con todos. Y la persona, en vez de confiar en Jesucristo, en vez de buscar su superación, tratar de salir en su pobreza que tiene, lo que hace es que deposita su confianza en esas personas. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando eso acontece y esa persona muere o esa persona es destituida de ese puesto, lamentablemente esa persona no consigue nada y pierde tiempo, pierde todo. Y esa es la diferencia. El hombre ve al gobierno como su papel salvador. Si nos enfocamos centrándonos en Dios, vemos a Cristo trayendo el cielo a la tierra cuando Él regrese. Ahí es que viene la diferencia. Cuando nosotros confiamos en Cristo, nosotros tenemos una esperanza viva, una esperanza eterna, una esperanza diferente. Nosotros podemos confiar y decir, he aquí, estamos aquí. ¿Por qué? Porque esta justicia, esta verdad a nosotros nos hace igual delante de nuestro Padre Celestial. Cristo restaurará todas las cosas y ejecutará su justicia perfecta. Escuche bien, Cristo restaurará todas las cosas. Bendito sea el Señor. Y Él ejecutará su justicia perfecta. Pero en lo que eso acontece, nosotros los cristianos expresamos el amor de Dios y su bondad y su misericordia para con los menos afortunados. En lo que esto acontece, en lo que Jesucristo viene a la tierra, en lo que Jesucristo establece su gobierno aquí, nosotros somos sus embajadores, lo que tenemos que promover una justicia social, no basándonos en mentiras, no basándonos en engaño, no basándonos en que podemos confiar en algo que mañana no puede ser. Nosotros somos los hijos. Nosotros somos los que tenemos que promover esta justicia. Y yo los exhorto en esta noche, en este momento, aquel que está escuchando, nosotros tenemos que ser promotores de la justicia divina. Promotores de aquellos, cubrir, guardar a aquellos que son menesterosos, los más afligidos, los más necesitados, identificarnos con ellos. Porque eso es bíblico, mis amados hermanos, mis amados amigos. Y esto no tiene ley. Usted ser justo no tiene ley. ¿Por qué no tiene ley? Porque usted da lo que usted quiera, como usted quiera, en el momento que usted quiera. Usted puede ayudar a esas personas y a usted no se le pone un stop. A usted no se le pone un estancamiento. A usted no se le dice, mira, solamente tienes que dar un par de zapatos. Si usted tiene 10 pares de zapatos y usted quiere darlo todo, usted puede darlo todo. Si usted tiene comida y quiere hacer y entregarlo todo, usted puede hacerlo. Pero sí te digo algo. Dice la Biblia que aunque tú te des, inclusive tú mismo, y para ser quemado en sacrificio vivo a favor de aquellos menesterosos, y tú no tienes amor, ¿de qué te sirve? ¿De qué te sirve? Nosotros tenemos que amar al prójimo. Nosotros tenemos que decirle al prójimo, mira, pon tu confianza en Dios. Pon tu confianza en aquel que murió en la cruz del Calvario. La justicia social, lamentablemente, no se cumple. No se cumple. Porque el rico, mientras tiene, quiere más. ¿Por qué? Porque es una competencia de poder. Y nosotros no podemos competir. De la única manera que podemos competir es demostrando lo que realmente nosotros tenemos. Demostrando realmente quiénes nosotros somos. Y déjeme decirle algo. Y algo que yo he vivido y algo que es real. Cuando usted ha pasado por una situación, usted muestra más amor. Porque usted sabe lo que es eso. Entonces nosotros nos identificamos con el menesteroso.
que aparte de dar una palabra, nosotros podamos ayudar. Que las personas vean que sí, que hay confianza. Que no nos enriquezcamos con aquellas cosas que nosotros recibimos. Porque es algo que también Dios me ministraba. Y es que hay ayuda. Han venido ayuda. Se han depositado ayuda en las manos para que sean distribuidas de manera equitativa. Y estas ayudas no llegan correctamente. Lamentablemente es así. Hay que hablar la verdad. Hay muchas personas que reciben, pero no las reparten como debe ser. Hacen con esas ayudas lo que quieren. Y verdaderamente aquellas personas que lo necesitan, en las cuales han sido destinadas, no llegan. Nosotros tenemos que ser equitativos. Tenemos que ser justos. Tenemos que alinearnos y demostrarle al mundo de que sí nosotros podemos ser justos. Que la justicia de Dios no es igual a la justicia del mundo. Que la justicia que Dios quiere transmitir no es igual a la justicia que el hombre quiere. Que nuestra esperanza es Cristo. Que nosotros como sus hijos, como embajadores de Él, nosotros podemos hacer uso, bendito Dios, de esta justicia. Y esta es la diferencia de lo que es la justicia social y la justicia de la iglesia. Vuelvo y les repito, Dios no está en contra de la justicia. Al contrario, está a favor de aquellos que necesitan. Algo que Dios ministraba también hasta un momento. Y es que leyendo el material yo decía, Jehová, pero hay una justicia que es la social y la justicia que es de la iglesia. Y él ministraba y me decía, yo quito y pongo reyes. Y esta palabra va, no sé para qué político es que la va a recibir. No sé a quién le va a llegar esta palabra. Déjame decirte, tú que me escuchas, tú que tienes un puesto, que aspiras a un puesto. Dios le da la oportunidad a aquellas personas de que tomen posición, de que estén ahí sentados en esa posición. Pero ¿saben por qué? Porque Él espera de que nosotros seamos fieles. Él espera de que nosotros, como Él confía en que esa persona al estar posicionada puede ayudar en la sociedad a aquellas personas que necesitan. Y lamentablemente si no lo haces, serás destituido, serás quitado. Este es el tiempo en que Dios está llamando hombres, está llamando mujeres a tomar posición en lo político, en lo social, en diferentes lugares. ¿Y sabes para qué? Para que su justicia sea exhibida, para que su justicia sea demostrada, para que podamos decir que por su gracia nosotros estamos en ese lugar. No seamos egoístas, no nos quedemos con lo que no nos corresponde. Tenemos que hacer justicia. Y para que la persona entienda de que sí, el cristiano es justo y el cristiano hace justicia. Dios hace justicia a través de sus hijos. No sé a quién Dios le está hablando, pero vuelvo y te repito, a ti que ocupas o que aspiras a un cargo político, a un cargo inminente, donde quiera que te quieras poner o colocar. Piensa que el huérfano necesita, que la viuda necesita. Y piensa también que el extranjero no puede ser oprimido. Y bíblicamente hablando, eso es aprobado por Dios. En esta noche, si alguien ha recibido esta palabra y entiende que no ha recibido la ayuda correcta, que no ha sido tomado en cuenta, que no se le ha hecho justicia, te digo en esta noche que el único que hace justicia es Jehová Dios de los ejércitos. No importa cómo te encuentres, dónde te encuentres, solamente Él hace justicia. Y yo en este momento envío una palabra y declaro sobre tu vida que la justicia de Dios se hace viva y se hace eficaz. Aquellas personas que están esperando un milagro de parte del Señor y tienen problemas con la justicia, yo te digo en esta noche que Jesucristo es la salida. El Espíritu Santo me ministra ahora mismo que hay personas que tienen pendiente con la justicia. El único que te hace justicia es Dios. Confía en Él y Él hace. Confía en Él y te va a otorgar lo que realmente mereces. Dios te bendiga en esta noche. Yo te invito como siempre a buscar de Jesucristo, que Él es el único que nos da la salida, el único que hace justicia, el único que seca nuestras lágrimas, el único que está a nuestro lado cuando
los demás nos dejan. El único que sí nos toma en cuenta, y a pesar de las necesidades, como siempre digo, Él está allí para respaldarnos, para cuidarnos. Él va delante de nosotros, no importa quién se levante, no importa aquellos que se levanten en contra, Él está ahí. Y Él nos hace justicia día a día. Dios te bendiga, Dios te guarde. Sé más que bendecido y enriquecido en Dios. Y no olvides que sin paz y sin santidad, nadie, absolutamente nadie, verá al Señor. Dios te bendiga, y de este lado tu hermana Natalia Terrero. Dios te guarde. Sé más que bendecido en Dios.